y que es escritora, autora teatral, ha estrenado un montón de piezas ya, entre ellas una que se llama Iribarne, que trata directamente de Fraga y de todo su periodo político. Y la relación entre historia, política y ficción también está muy presente en ella, y además estamos inmersos en un proceso teatral futuro basado en las mujeres libres durante la Guerra Civil, un grupo de mujeres que fundaron esta asociación que se llama Mujeres Libres, y la psicalipsis. Más o menos así lo resumo mucho, pero más o menos. No sé si sabéis qué es la psicalipsis. Bueno, después hablaremos también de psicalipsis. Venga. Ok, lo que estaba contando, mi relación con ellos dos, nosotros dos somos los del teatro y ellos dos son historia. Y de alguna manera lo son también, porque ellos dos aparecen, cada uno de ellos, como personajes en una de las obras que yo he hecho. En Shock 2, La tormenta y la guerra, que trataba desde a partir de la revolución conservadora de Margaret Thatcher hasta hoy, del ascenso del neoliberalismo o la doctrina del shock de Naomi Klein. Olga estaba en el capítulo, era protagonista del capítulo de Irak, de la invasión de Irak, y narrábamos el momento de cuando se bombardeó a la prensa en el Hotel Palestina en Bagdad, y que ella estaba allí, estaba con Couso, y de alguna manera ella, como personaje, curiosamente, en la piel de la actriz María Morales, nos contaba lo que sucedía allí. Pero después salía Tu crónica real por la radio, ¿te acuerdas? Salían muchas cosas que no me había avisado que salían. Y Emilio, por eso decía, no quiero desvelar tampoco lo que pasa al final, pero es una ¿Al persona... final, en medio o al principio? Que sale en la función como tal, como Emilio. No sale con apellido, pero sí con nombre. Y tiene que ver con la memoria histórica, evidentemente. De todas maneras, con Emilio ya salías en otra obra de Raúl Quirós, ¿te acuerdas? El pan y la sal. Sí. Que era sobre el juicio Contra Garzón en el Supremo. Garzón, efectivamente, sobre la memoria histórica, y donde los protagonistas eran los familiares de los enterrados, no enterrados, abandonados en las cunetas, ¿no? Bueno, esta historia nos une. Y si hablamos de historia a mí me hace gracia la paradoja de que en cuanto un personaje histórico entra en una película o entra en un escenario, se convierte en ficción, ¿de acuerdo? Y eso te promete cierta libertad y cierto pacto con el espectador para ir a la esencia de las cosas, o intentar contar la esencia de las cosas, y no tener que ser tan preciso como un documentalista, como un historiador. Ángel Viñas me contaba y dice, es sabido por mucha gente y sobre todo por prácticamente todos los historiadores que tratan de la Guerra Civil, que la Guerra Civil, el golpe de Estado no se origina después de la Calvo Sotelo, como dijo Esperanza Aguirre el otro día, sino que hay un plan preconcebido para la vuelta del rey desde el mismo día, desde el 14 de abril, esto os lo chivo, eso sale en la obra. Desde el 14 de abril de 1931 hay una reunión datada y documentada en la que José Antonio Primo de Rivera, Calvo Sotelo y varios aristócratas del momento se reúnen para pergeñar el golpe, que después no pudo ser en la Sanjurjada un año después, pero sí 5 años después, en el 36. Entonces, toda esta relación entre teatro y ficción a mí me hace mucha gracia, me gusta mucho. Creo que el teatro cuando hace historia o cuando hace esto que llaman teatro documento, que es algo que no es nuevo, aunque en España no hace mucho se hace, pero obras sobre la Guerra Civil ya lo hemos comentado algunas veces. Las más famosas son Las bicicletas son para el verano y Hay Carmela, pero ha habido muchas otras obras que han contado la guerra en teatro. Lo que pasa es que así entera yo no conozco ninguna, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, lo importante para la historia, posiblemente para el historiador, es el dato que avala
lo que cuenta. De hecho, Ángel, perdón que me había me había olvidado, cuando me hablaba de la conspiración, de esta escena que se llama Lo Otro, que es el nombre en clave para el golpe de Estado en un principio, tiene que tener los datos que avalan que desde Italia había cheques o había cartas comprometiéndose a un dinero, que el duque de Alba envió un dinero y que está constatado por ciertos documentos, pero nosotros, para que sea verdad el teatro, el espectador lo que pide es que le conmueva de alguna manera. Y entonces ahí entramos en el terreno de la ficción. Le conmueva, cuando yo digo conmover, no me refiero a llorar y tal, pero sí a reír, a moverte, a conmoverte, a desplazarte del asiento, a captar la atención total, ¿no? Y que eso sea verdad. Si no es verdad, el espectador inconscientemente sobre la marcha se enfada y rechaza la función. Pero si tú consigues una verdad escénica basadas en verdades reales, auténticas, se produce algo curioso. Cuando hacemos la función, yo me doy cuenta que la gente va entrando, no tanto porque conozca la desbandá, que también, ¿no? o la masacre de Badajoz, o aquel podillano al micrófono, sino porque escucha Sevilla, Badajoz, Bilbao, Plaza de Cataluña, Puerta del Sol, y entonces de repente vas entrando en un sitio que te das cuenta que en aquel momento estaba en llamas y bombardeado, ¿no? Y entonces eso poco a poco hace que la historia vaya teniendo una relación con el presente a través del teatro más potente, ¿no? Y para mi gusto después la visión contemporánea sobre la historia es vital. No por nada, sino porque un libro de historia lo lee alguien que está vivo y tiene que relacionarse con sus muertos o tiene que relacionarse con su pasado, sencillamente, ¿no? En el teatro esa visión me parece importante y muchas veces el teatro documento, y ahora voy dando juego, pero el teatro documento históricamente en este país, históricamente me refiero después de la muerte de Franco, ha estado muy ligado a la izquierda. Primero, me imagino que porque es un movimiento teatral que viene del teatro político, de Piscator en Europa, de Bertolt Brecht, y que después en Estados Unidos, en los 60, con Vietnam, se recoge de una manera muy potente y en toda Europa, ¿no? Y en España, antes de la muerte de Franco y después de la transición, es algo que todos los grupos tenían una temática política de base que contar. Pero no es algo que haya tenido una continuidad muy grande. No sé por qué me quería referir a esto o solamente dar el dato en realidad, ¿no? Esther, por ejemplo, está recogiendo, por ir hablando y después ya ir improvisando, ¿no? Está recogiendo de alguna manera y de una manera también divertida, porque el sentido del humor yo creo que te lo da la distancia y el tiempo es distancia, y se ha tenido que enfrentar a ello, a hacer historia y generar una obra entera sobre un personaje que nos ha marcado a todos de alguna manera, unos más y otros menos. Y me gustaría que hablaras un poco de ello, de que contaras cuál es tu experiencia. ¿Con Iribarne? Sí, bueno, o con lo que tú quieras, ¿eh? Si hay otra, pero creo que Iribarne es la que mejor enmarca eso, ¿no? Sí, sí, puede ser que Iribarne sea la más histórica, desde luego, ¿no? Y sí que estaba aquí apuntando algunas cosas que sacas a colación, y sí que es cierto que en el tipo de dramaturgia que yo hago hay una relación entre la ficción y la realidad que yo planteo de manera que todo lo que se ve está muy ficcionado, los personajes hablan como en el siglo XXI, no hay nada de histórico en la manera de hablar, no hay nada que nos remita, incluso después Xavier Castiñeira, el director, no hay algo historicista en la recuperación, en la imitación de los personajes ni nada. Y sin embargo, justamente, es curioso como la gente sale y dice yo estaba allí y eso fue así. Digo, ¿cómo iba a ser así si entraban diciendo y son como personajillos con mucha ficción, ¿no? Sin embargo, hay algo de esencia que tiene que ver justamente con los datos, con que aunque tú resumas las cosas de una forma concreta, cómica y desde el absurdo o desde la exageración o desde diferentes recursos, hay algo de verdad, de esencia, que avala que ese personaje con un tono completamente diferente y hablando de manera contemporánea y con toda una plástica que no tiene nada que ver con la realidad, con lo que sale en la foto, con el teatro documento, en verdad
le transmite al público la verdad. Es curioso cómo ellos lo reconocen como eso, ¿no? Hay otra obra que yo hice también que se llama República Sideral, que es una obra para títeres sobre un episodio muy pequeñito en la Illa de Arousa, que es la isla que está enfrente de mi pueblo, que se independizó en el 34, pues estaban de independencia por ahí otros sitios y ellos también se independizaron en un bar, en una tasca, pusieron ministro de no sé qué, pero no, que es en serio, que se independizaron. Que no es coña. Bueno, hubo todo este episodio, vino la Guardia de Asalto al día siguiente, los llevaron al calabozo, etcétera, finalmente los liberaron y tal. Por supuesto, con la entrada de la guerra civil acabaron todos en la mierda y a uno lo lanzaron al mar con piedras para que se quedara bien, tal. Lo volvió a traer la marea. Y todo esto yo lo cuento como lo estoy contando ahora, así, y había señoras de 90 años en Rianxo, cuando fue el estreno, que lo estrenaron así, no era de títeres, era con actores y actrices, pero muy así, muy, ¡veña, vamos, tal! O sea, todo en este tono, y muy serias, me iban a decir, yo estuve allí y eso fue así. Digo, justo, fue así. No fue así, pero entienden la esencia, ¿no? Y creo que esa es la relación que yo trabajo, el tipo de relación que yo trabajo con la verdad, que puede no interesarle a todo el mundo como yo la cuento. Siempre hay una anécdota bastante interesante. Cuando yo estudiaba periodismo, mi profesor de historia me suspendió en primero y yo, que pensaba que iba a sacar un sobresaliente porque me parecía que había puesto allí todo lo que había que poner, fui a hablar con él y le dije, oh, ¿por qué? No entiendo por qué estoy suspendido. Y me dijo, es que la historia no se cuenta como la cuentas tú. No entendí nada, pero después me di cuenta que al final solo tenía que cambiarme, que dejar el periodismo, entrar en el teatro, y la historia sí se puede contar como yo la cuento, pero quizás no en un libro de historia, no en un examen de historia, sino en una plaza teatral, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo intento hacer. Estoy de acuerdo contigo en que todo el teatro político habitualmente viene desde la izquierda, es una costumbre, algo histórico. Y creo que también eso se sabe, porque el público también lo es, ¿no? Que hay algo interesante ahí. Voy a contradecirme ahora mismo. ¿Puedo cortarte? Sí, claro. Es tu carta blanca, no la mía. En realidad no es cierto. O sea, una de las cosas que quería haber sacado en la función es la película Raza de Franco. Y eso no es teatro, es cine, pero es cine político. Y después ha habido una cosa en la derecha que ha hecho mejor cine político y teatro político que la izquierda, en general. Es decir, todo el cine de Hollywood es, en general, propaganda, normalmente. O de la familia, o del ejército, o de lo que sea. No todo. Hay grandísimo cine americano. Pero es verdad que el teatro, también por el miedo que supuso hacer cualquier cosa durante el franquismo, llegó a ser algo marginal. Y entonces se empezaron a hacer muchas cosas muy interesantes donde te encantaba la obra sencillamente porque se hacía la obra. Igual era una cagarruta la obra. Y de hecho también en Argentina yo lo hablo con la gente que fundó el teatro, Fanego, que murió hace poco, el Teatro por la Identidad, el teatro que participa de la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Con las abuelas y con las madres de Mayo. Y llegó a empezar a ser algo muy solemne y demasiado aburrido, y entonces en vez de admitir adeptos lo que hacía es que los rechazaba, ¿no? Y entonces creo que el uso del teatro ahora, documento, no, es más reciente, en el sentido de que se empieza a hacer mejor teatro sobre todo esto, en un teatro que tenga que decir supuestamente la verdad, ¿no? Que no participa solamente de la aceptación de que sabes que va a ir a ese teatro, que son tus acólitos, ¿no? Yo creo que eso es un error y que el teatro, como vuelvo a ser viejuno, decía Brecht, sobre todo ha de ser entretenido, y a partir de ahí hacemos historia. Pero si hacemos historia y somos unos plomos, no tiene ningún sentido, ¿no? Perdona que el corte. Nada. La relación, ¿cómo la veis vosotros? Bueno, yo cuando estabas hablando de la relación entre la historia y el teatro, estaba pensando entre la relación entre la historia y la memoria, ¿no? Porque hay muchos historiadores. Yo tengo una buena colección de artículos periodísticos que la desprecian, ¿no?
bueno, es una cosa que alguien selecciona, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, pues hay un libro, El impostor, de Javier Cercas, que se pasa, creo que dice 50 veces en la novela eso que llaman memoria histórica. O sea, lo repite como una especie de rito que hace él. Entonces, para mí es muy fácil de explicar, ¿no? Nosotros llegamos a un lugar donde encontramos una fosa a través de la memoria de alguien. Ya está. No tengo que vincularlo con nada más que alguien que me dice que aquí ocurrió una matanza y de repente empezamos a cavar ahí y ocurrió una matanza. Y ahí están trabajando, o sea, ahí está la memoria llevándole materia a la historia, por decirlo así, ¿no? Que es un poco esa diferencia con lo que ocurre aquí. A mí lo que me... De hecho, cuando estabais hablando del teatro documentario, estaba pensando, bueno, igual en países con... Y voy a quitar, o no me quiero meter evidentemente con lo presente, con mejor periodismo, pues igual, o mejores medios de comunicación, igual era más inútil el teatro documento, ¿no? Porque ya la propia vida mediática te está haciendo ese trabajo, ¿no? Aquí en la obra, ¿puedo citar una frase que se dice? Claro, claro. Que las fake news no han nacido ayer, que nosotros hemos estado 40 años consumiendo este país a patadas, ¿no? Quiero decir, o sea, no se consumía otra cosa que fake news y parece que ahora es como, y digo en este país, un descubrimiento de un hecho novedoso cuando ha sido la vida, la pura vida desde el golpe de Estado, ¿no? Y una de las cosas que a mí me interesa de la obra tiene que ver con la narración del golpe, precisamente, ¿no? Hace 4 años salió una noticia en los medios diciendo que por fin los libros de texto iban a llamar golpe de Estado a la sublevación, ¿no? Entonces yo, cuando leo eso, digo, o sea, han estado 45 años o mintiendo o escondiendo, no hay otra opción, ¿no? Entonces, hay un problema que tiene mucho que ver con la cultura que dejó la represión, que es primero la capacidad de denunciar, porque el miedo te lo impide, y luego la capacidad de denunciar, que es un ejercicio que se aprende cuando ya has estado ejerciendo la falta de miedo durante un tiempo. Yo en el año 2002 entré en un juzgado en Villabrino, en León, a poner una denuncia por una fosa que habíamos encontrado en Piedrafita de Babia. Yo iba con una resolución de la ONU entrando a un juzgado, yo iba temblando de miedo diciendo, yo voy a denunciar al franquismo. Bueno, entré allí a decirle a una jueza que tuve suerte, que abrió diligencias y tomó muestras de ADN y hizo algunas cosas. Entonces, a mí me ha costado, y creo que es una cosa, no lo voy a personalizar, pero que es una cosa colectiva, que es el enunciar ese pasado y luego denunciarlo. Y lo que me parece muy interesante de la obra, y yo la estaba esperando, voy a decir, en ese sentido, que es la claridad con la que se explica el golpe, ¿no? Porque aquí todas esas fake news han estado contando, bueno, pues echando niebla, mentiras encima, para que no veamos realmente lo que fue. Buena parte está en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Yo cuando la estaba viendo estaba todo el rato pensando en cosas. Hay una amnistía del año 39 que otorga el generalísimo Franco en septiembre del 39, que amnistía todos los hechos delictivos desde el 14 de abril del 31 hasta el 1 de abril del 39. Y citan tenencia de explosivos, extorsiones, homicidios, todo el delito que haya tenido que ver con lo que luego para ellos fue el sentido del movimiento nacional, ¿no? Todo lo que se anticipase al golpe, por grave que hubiera sido, lo consideran amnistiado porque eran ellos ya preparando lo que fueron a hacer. Entonces, a mí me interesa mucho, es decir, más allá de la teatralización, digamos, pero la narración que hay para explicar el golpe. Y creo que es algo que en este país esta sala se acaba convirtiendo en un aula para... Yo vine con mi hija, bueno, pues por cuestiones de cercanía familiar sabe bastantes cosas de esta historia, pero salió, por ejemplo, fascinada con los textos de Azaña. O sea, para él le parecieron como una cabeza, ¿no? En ese tiempo. Entonces, para mí el relato del golpe como tal y de cuándo empieza es fundamental, porque al final nosotros nos movemos políticamente a través de narrativas y ahora pues tenemos los institutos llenos o con bastante chavalería de extrema derecha que no tienen ni idea de la historia y que hace cosas o canta cosas o silba canciones que no tienen ni idea de lo que significan. Y habrá gente que sí la tiene, otra que no, y a la que no hay que ayudarla a salir de la ignorancia. Y eso lo podemos extender a
por decirlo así, a todo este país, ¿no? Van saliendo cosas en la obra que yo iba pensando. Sale el Algabeño, tiene una calle en mi barrio, en Hortaleza, pero una calle que le quitó un ayuntamiento y que la impuso un juez, porque realmente no había pruebas de que él estuviera disparándole a alguien en la cabeza, ¿no? Entonces, quiero decir, esto está muy vivo, ese pleno o esas sentencias de hace 3 años, ¿no? O sea, esto que pasa aquí está pasando, ¿no? Que es lo que tiene que ver también muchas veces con esto de la memoria, ¿no? Que en el fondo ni esta obra va a cambiar el pasado, ni a nosotros, que nos acusan de que queremos ganar una guerra que perdimos, que queremos dividir a los españoles. Dicen, no, sí, lo único que podemos hacer es cambiar el significado del pasado, que es lo que pasa aquí, cuando uno está aquí dentro, ¿no? Es un trabajo para... Lo que estamos haciendo es discutir qué fue la Segunda República. Si la transición a la democracia la hizo mi abuela, que metió una papeleta en una urna en noviembre de 1933 para votar en unas elecciones generales, y lo que hizo en 1977 mi abuela, en vez de transitar a la democracia, fue recuperarla. Y el lenguaje de eso es totalmente distinto, porque si decimos que el tránsito fue en los 70, entonces el golpe fue contra otra cosa que no era una democracia, ¿no? Entonces la disputa, o es una conversación, lo puedo decir más amablemente, que tiene que ver con el significado, ¿no? Y aquí el significado que le dio el franquismo a ese pasado sigue presente, porque está en la vida política, en la vida cultural. Hay muy pocas obras que traten contundentemente lo que pasó ahí. De hecho, voy a decir que la narración del golpe que hay aquí, voy a echar un gran piropo, me parece un poco nuestro Novecento, voy a decir, porque realmente esa conspiración para... Sí, aquí, pues con todos los respetos, teníamos comedias, muchas comedias de la guerra tenemos, ¿no? Y pocos análisis y relatos políticos de lo que fue. Entonces es por lo que a mí me parece muy importante toda esa narración, ¿no? Por eso, porque al final la vida política tiene que ver con el significado. No hay otra cosa que es ese juego de decidir colectivamente si ese golpe fue contra algo caótico o no fue contra nada caótico. Franco asesinó a cientos de monjas y curas en este país en la guerra. Eso no está en la historiografía. Estamos muy cerca. Si al salir de aquí vais a la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha, y entráis, a la derecha hay 2 folios pegados en una pared que cuentan la historia de esa iglesia. Cuando llega el año 1936, ese relato dice: esta iglesia fue destruida por la aviación, punto y aparte. No nos van a contar que eran Junkers alemanes, ¿no? Entonces, toda esa cosa amputada, ¿no? Que es el punto, todo ese punto y aparte, no puede ser un punto y aparte, hay que hacer un punto y seguido, porque aquí hay que explicar por qué en este país tenemos pues una tasa de conflictividad social bajísima, con una realidad, con un paro juvenil que no existe prácticamente en ningún país de Europa, y la conflictividad social es bajísima. Y eso tiene que ver con ese shock, eso tiene que ver con esa educación familiar de pensar que detrás del conflicto, en vez de haber una oportunidad de solucionar algo, viene una tragedia, ¿no? Entonces, todo eso es un aprendizaje colectivo. Yo creo que lo que hace la obra... Lo que tienes que ver, que yo creo que eso sí que para mí era importante, es que el terror no fue algo que se dio porque es una guerra, es que fue una política dirigida, pensada y escrita antes de puesta en pie, ¿no? Y eso es de las cosas más perversas de la guerra, ¿no? Que una serie de generales digan, vamos a aplicar la política del terror, que tiene que hacerse así, así, así. Y cuando lo lees en palabras de Mola, te caes de espalda, firmadas y refrendadas por él 1000 veces en sus memorias. O sea, no se avergüenza de ello tampoco, ¿no? Y es el terror. El terror, nada. Y con esa esperanza de vida, ¿no? Hay un documental que se llama La memoria eterna, de una autora chilena, Maite Alberdi, que bueno, tiene unas escenas, la historia de un periodista que durante la dictadura argentina la dictadura chilena se atrevió a grabar a familias de desaparecidos. En tiempo real, en la dictadura, se jugó la vida, ¿no? En el año 2015-2016 a este hombre le diagnostican un Alzheimer, y entonces esta directora va contando su trabajo en la dictadura y va contando la evolución de su enfermedad. Hay una
Hay una escena cuando él ya no reconoce a nadie de su familia en la que le dicen el nombre de su mejor amigo, un hombre que se llamaba José Manuel Parada. Él no sabe decir nada, pero se echa a llorar, ¿no? Entonces, en un coloquio que hubo después de una proyección aquí en Eros Verdi, contaba la directora que ella había querido representar con eso que aunque una sociedad no conozca su historia, hereda sus emociones y sus comportamientos. Entonces, que esto esté ocurriendo aquí 49 años después de muerto Franco y que no haya habido un relato contundente con ese momento histórico, pues evidentemente forma parte del eco de todas esas fake news y de ese miedo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que empezar a... Ese miedo, que es como este hombre que no tiene ni la cara de su amigo, pero ese nombre le dice algo que le duele, todo ese miedo se ha ido transmitiendo en este país, ¿no? Y es algo que se desmonta, es un miedo al significado, porque de hecho en la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero del 39 hay un delito que es significarse, o sea, tener significado es ser un criminal o una criminal, y hay que rebobinar todo eso para aprender a significarse, ¿no? Que es un poco el relato que yo veo aquí del año 36. Es un relato significado, porque está contando no que fue Calvo Sotelo, no que fue esa cosa desordenada, caótica. En esta ciudad, el 11 de mayo del 36, Azaña fue investido presidente en el Palacio del Cristal del Retiro. Se fue de allí al Palacio Nacional, que es como se llamaba el Palacio Real en la Segunda República, desfiló el ejército, desfiló la policía y no pasó absolutamente nada, nada de nada. Y 2 meses después había que dar un golpe porque había que frenar otra cosa, ¿no? Entonces, el ir a contar esto al sitio para mí donde hay que contarlo, por eso me parece muy potente. Y luego le quiero hacer una propuesta a Andrés, que es que no sé si te da tiempo, se cumplen 50 años de la muerte de Franco ahora en noviembre, hacer un 1975 de urgencia. Sí. Yo ahí. En realidad iba a hacer otros 2 montajes en una trilogía. Y era Segunda República, Guerra, y la tercera parte se llamaba Franco, 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 y llegaba hasta hoy. Pero bueno, ya lo haremos. Y hay alguna pieza que ha saltado, porque hace ese acopio, llevamos 2 años y pico trabajando ya concretamente sobre la dramaturgia, y han saltado cosas, hay un par de piezas que han saltado sobre Franco, porque Franco no es una persona, es un enigma, y además significa muchas otras cosas. Franco es el franquismo, que no deja de ser... Bueno, eso es un lío en el que meterse, porque es el fascismo, claramente, pero además le puso otro nombre, el nacionalcatolicismo. O sea, es un hombre, todavía digo yo al final lo saco por... Creo que lo ha apagado. No, se ha apagado solo, creo. Dale otra vez. Creo que no es como los Goya, ¿no? Que de repente te dejas ya... Para 59 segundos. ¿Para qué hables tú? No, yo tampoco tengo batería, ¿eh? Ah. Creo que toca por ahí. Se nos oye. No te preocupes. Es que Ya se tiene está que hablar grabando. Olga. Se está grabando. Bueno, no sé qué estaba hablando, pero es el momento de que hable Olga, que además se me ha olvidado decir que no solamente fue un personaje real que pasó a ser un personaje de ficción, sino que además es escritor, aparte de periodista, y tiene varias crónicas sobre la primavera árabe en Egipto, y tiene un libro sobre Bagdad también, sobre la guerra de Irak, maravilloso, del cual sacamos también personajes y nos puso en contacto con... O sea que la relación ficción o, por lo menos, contar la historia, ella la conoce muy bien. Bueno, es un placer estar aquí. Yo vi la obra ayer, la tengo muy reciente, enhorabuena. Os va a gustar a quienes no la hayáis visto y es ese lugar en el que se entrelaza la verdad, los hechos, contados de otra manera. Yo soy periodista, el periodismo decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y, bueno, decía Kapuczynski que la pregunta que tenemos que responder para que el periodismo no sea solo un juego de niños, que me perdone la infancia, no es el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, que por supuesto son muy importantes, sino el por qué. El por qué es lo que nos da las claves. Y resulta que las dinámicas actuales del periodismo, demasiado a menudo, no nos permiten... Algunas personas intentamos hacerlo y seguimos ahí haciéndolo. Pero es verdad que muchas veces se olvida contestar al por qué. Y ahí entra el teatro. El teatro
puede contar cosas fundamentales. Hay una perversión en la concepción de qué es noticia. ¿Qué es noticia? Lo que ocurre todos los días se decide que no es noticia. Es más, llega un día en el que en la redacción alguien dice es que eso es lo de siempre, es que eso pasa todos los días. Matanza de 200 personas es más de lo mismo. Os juro que esto ocurre, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, que lamentablemente estas dinámicas viciadas están presentes en muchas redacciones, bueno, pues muchos periodistas buscamos otra manera de contar eso que ocurre todos los días, porque eso que ocurre todos los días es lo que define nuestro presente. Es lo que cualquier historiador o historiadora honesta del futuro subrayará para definir nuestro presente. ¿Cómo contar eso? A través de los libros, a través del teatro, a través del cine. Yo soy co-guionista también de una película sobre desahucios en los márgenes que habla de historias reales. Hicimos un cúmulo de recopilación de historias de mujeres víctimas de desahucios o en riesgo de ser desahuciadas. Y a partir de ahí surgía la historia, una historia ya de ficción. Y con la ficción, como muy bien decía Andrés, se puede contar muchas cosas que a lo mejor no podemos contar en otros formatos, ¿no? Hablaba Emilio del pasado, del presente. Bueno, con respecto a lo que decías de... Sí, Andrés cogió un texto mío de mi primer libro en el que yo cuento cómo las tropas estadounidenses en Bagdad en 2003 nos disparan contra el hotel donde estábamos la prensa internacional y matan a 2 periodistas, uno de ellos José Couso, compañero y amigo. Estuvimos trabajando con todo el equipazo maravilloso de actrices y actores que están aquí también presentes en esta obra, pero yo no sabía exactamente que María iba a hacer de mí. Entonces, el día que llegué, bueno, pues había un personaje que hablaba y mencionaba, usando palabra por palabra, ese capítulo de ese libro, vestida como una foto en que no sé de dónde habías sacado tú, y finalmente, al final ponían la crónica de la cadena SER, que es donde yo trabajaba entonces. Me hizo esa jugada, yo creo que sabías que si no me iba a dar pudor y te iba a decir que no, no lo sé. Y luego hubo otra historia de otro libro, del hombre mojado no teme la lluvia, que me encantó cómo la usaste y cómo la... con María Morales haciendo de Yamila Abbas, una mujer a la que yo conocía, que terminó en la cárcel secreta estadounidense Abu Ghraib y fue torturada, y su hija Amal, que la interpretaba la maravillosa Alba Flores, que anda por aquí. Y bueno, pues era muy alucinante ver esa historia real, ¿no? Ahí en el escenario, y la importancia de eso. Yo se la envié a Yamila, que sobrevivió a Abu Ghraib y sigue... Bueno, ahora está exiliada, y a su hija, que me dio pena que nunca la pudieran ver como espectadoras, ¿no? Pero también la importancia, incluso a nivel de reparación, más allá de todo lo demás, ¿no? De tanta gente que conoció esa historia y cómo la contasteis. Para mí también fue importante que ellas vieran esa historia y que ellas se sintieran reparadas, ¿no? Y bueno, el teatro pues no tiene límites y eso es maravilloso. Y en un tiempo en el que, por otro lado, vemos a veces demasiada ficción y fake news en muchos platos de televisión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso que se decía en el 68, ¿no? Cuando los parlamentos son un teatro, pues a lo mejor los teatros tienen que ser parlamentos. Y los teatros pueden ser tantas cosas a la vez. Y a mí me fascina lo que hacéis, gente como vosotros, llevando la realidad, los hechos y jugando con ellos en el teatro. Eso es de un valor importantísimo. Y 2 ideas más antes de daros paso otra vez. Bueno, lo que decías de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Air Force One, yo siempre la pongo como ejemplo. Air Force One. Creo que es una película belicista, ¿no? Lo siguiente. ¿Cuál has dicho? Air Force One. ¿Quién es? Harrison Ford, creo que es. Bueno, la guerra es lo mejor, todo, ¿no? Y eso no es ni propaganda ni activismo, porque nos dicen, porque eso está normalizado, ¿no? Es la narrativa hegemónica y normal, mientras que, bueno, pues a lo mejor un teatro con un enfoque de derechos humanos o que simplemente quiere escudriñar en el alma humana es considerado a veces peyorativamente activismo, cuando es teatro puro y hermoso y arte, ¿no? O sea que también es verdad que tenemos unas gafas un poco distorsionadas a veces de la realidad.
A mí esta obra me parece actual, no, lo siguiente, cuando la gente dice la guerra civil, eso es algo del pasado, ¿no? Porque conecta, no podemos saber quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Y lo que hablabais aquí ahora y lo que decía Emilio, y lo que decíais vosotras antes también, es importantísimo. O sea, el pasado de nuestro país no lo conocemos. Como periodista he ido a muchos lugares donde gente buscaba a sus personas desaparecidas. Yo misma soy bisnieta de un desaparecido y gracias a la asociación de Emilio, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pudimos, después de mucho esfuerzo y de episodios dolorosos, incluso de hostilidad, nos juntamos muchas familias. Cuando digo muchas familias, son muchas familias. Es una fosa, son 3 fosas, 86 personas desaparecidas en total. Y juntando la información que teníamos cada familia y al mismo tiempo lo que habíamos podido obtener de la memoria oral, intentamos exhumar, localizarla y exhumarla. Y hubo mucha hostilidad, incluso decidieron votar en contra. Estamos hablando de hace 2 años. Votar en contra, la Junta Vecinal, impulsados por la alcaldía, el vicealcalde de ese pueblo. En plena democracia, después de 40 y muchos años de democracia. ¿Qué ocurre? Cuando vas a pueblos y preguntas por qué pasó, el de eso no se habla, todavía está presente. Porque la contundencia y el adoctrinamiento que hubo durante 40 años de franquismo, pueblo por pueblo, casa por casa, escuela por escuela, no se contrarrestó con la misma fuerza cuando llegó la democracia. Y en muchos lugares de este país nadie ha ido a muchas escuelas y a muchos pueblos y a muchas casas a decirles de esto se puede hablar, es más, de esto debemos hablar. Emilio siempre cuenta, y la verdad es que en el caso de la exhumación de ese trocito de fosa que pudimos exhumar, quedan todavía probablemente mucha gente debajo, sus restos, en torno a una fosa lo que se recuperan no son solo huesos, son también palabras. El teatro son palabras. La importancia de la palabra es fundamental, ¿no? ¿Y por qué digo que se extraen palabras? Porque cuando aparecen las pruebas del delito, décadas después, todavía hay mucha gente que por primera vez se atreve a hablar. Y dice, pues a lo mejor un señor mayor que murmura, ¿qué? Yo lo vi. Y entonces, por primera vez ese señor o esa señora cuenta lo que vio con 8 años y no se lo había dicho ni a sus propios hijos. Y en torno a esa gran fosa surge una gran conversación, que es la conversación pendiente que tenemos y el conocimiento pendiente que tenemos. Y es importante conocernos y pensarnos para saber quiénes somos y para saber dónde estamos. Hablar de todo esto y contarlo también es fundamental. ¿Y con qué otra cosa de nuestra actualidad conecta esta obra? Habla de la guerra, y estamos en tiempos de guerra. Estamos en tiempos en los que nos están diciendo, además, demasiado a menudo, en demasiados sectores, que la única vía posible es la vía de la guerra, que es necesaria e inevitable. Y eso es algo terrible. Miren, yo en 2003, en Bagdad, poco antes del inicio de la invasión ilegal, recuerdo que hubo una noche que estábamos varios periodistas reunidos en el Hotel Al-Rashid, antes de mudarnos al Hotel Palestina, y tomando unas cervezas, y algunos ya con la segunda cerveza, gente de diferentes nacionalidades, dijo, ¡jo, qué aburrimiento! A ver si empieza la acción y la adrenalina, que llevamos aquí semanas o meses. Y yo me giré a un colega de profesión que sigue siendo un querido amigo a día de hoy y le dije, esta gente no se da cuenta de que la mayor historia que podríamos contar aquí es que al final triunfa la diplomacia, la paz y el no a la guerra que millones de personas están gritando en el mundo es escuchado. Y quisimos brindar aquella noche por poder ser corresponsales de paz y poder contar aquello. Ante una vista de Bagdad desde el 15º piso, esa hermosa ciudad de cielos infinitos, que ya no lo es más porque quedó destrozada. Saben que no pudo ser, días después sonaron las alarmas, comenzaron los bombardeos, el saqueo, la fragmentación, el dolor, el caos. Pero a día de hoy, yo cada vez que voy a cubrir un conflicto, lo hago con la voluntad de ser corresponsal de paz. Nos falta cultura de paz y cultura de derechos humanos. Y es importantísimo que una obra como la tuya
haya sabido contar también el horror de la guerra que dura generaciones y el horror de aquellas personas y de aquellos sectores que intentan convencer que la guerra es la mejor de las opciones. Siempre pierden los pueblos la guerra. Estamos viendo cómo ahora, y con esto ya termino, estamos pasando a una nueva fase, el mundo está cambiando. Y hay un tema de fondo. Tú hablabas del terror. Mola. Cuando se apuesta por el terror, ¿qué podemos hacer? Y esta es la gran pregunta que está atravesando nuestra actualidad. ¿Qué hacer ante el aplastamiento? Porque nos lo están mostrando en Gaza. Estamos viendo un genocidio en curso, en tiempo real. Hay órdenes de arresto, hay acusaciones de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio. Y sigue ocurriendo en tiempo real. Y hemos visto una reacción, por ejemplo, ante las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional, que está cuestionando la posibilidad de aplicarlas. Esto es un retroceso muy serio, que está preocupando mucho los circuitos de derechos humanos y derecho internacional, en los tribunales de La Haya, en las sedes de Naciones Unidas. ¿Qué hacer ante la demostración de la capacidad de aplastamiento total en un momento en el que ya se está usando la inteligencia artificial y cada vez es más sofisticada la tecnología militar? Bueno, pues esto es lo que tenemos que preguntarnos y el teatro nos ofrece respuestas. El escenario de la guerra siempre es el escenario en el que vamos a perder, porque aquel actor que tiene la fuerza bruta y la capacidad de aplastamiento mayor y está dispuesto a usarla, a pesar del derecho internacional y de todo, es el que va a ganar. Los pueblos ganamos en los escenarios de paz, en los escenarios que refuercen el derecho internacional y los derechos humanos, en los escenarios que subrayen la importancia de la cultura de paz y de derechos humanos y que estén dispuestos a ridiculizar y a señalar a aquellos que nos presentan la vía de la guerra como la única de las opciones. Y esto, a lo largo de esta obra, que además, aunque dura bastante, a mí se me pasó volando, por cierto, está presente y es una reflexión que a mí, 1936, vuestra obra, me obligó a estar pensando todo el rato en ello también, ¿no? Y creo que es importante eso, por eso es tan actual. Muy bien. Bueno, podéis decir lo que queráis cuando queráis, ¿eh? Ya, para ser un poco más antifranquistas. No, me ha dado la impresión de que antes no te he dejado terminar, Esther. No, sí, sí. Pero quería hablar porque ahora de la curiosa inmersión, o sea, el teatro es ponerse, más o menos, el ejercicio teatral, bueno, más o menos no, es eso, es ponerse en el lugar del otro. Es fundamental ponerse en el lugar para poder representarlo, sencillamente, ¿no? Y eso es curioso porque es filosóficamente muy democrático. Es decir, en cuanto que te tienes que poner en el lugar de Mola, por ejemplo, cuando decíamos, o de Franco, tienes que ser respetuoso con quien lo dice para poder hacerlo bien. Y eso te produce una serie de cosas muy interesantes a la hora de representarlo, ¿no? Pero antes de pasar a cómo lo he vivido yo, me gustaría saber cómo te enfrentaste a decir, voy a hacer una obra sobre Fraga Iribarne y su legado, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, me enfrenté con bastante ingenuidad, la verdad, porque no sé si me escucháis, porque yo seguro que no. Este micro está apagado, vale. Tienes buena voz. Sí, no hay problema. Sí. Ah. ¿Poner el micro por la grabación? Sí. Pues lo arranqué ese proceso con bastante ingenuidad, la verdad, porque es una tarea enorme, con muchísimos años de vida política y yo no soy historiadora, ni siquiera soy, sin ser historiadora, un historiador en potencia y lo arranqué con bastante ingenuidad y con la intriga, ¿no? con la curiosidad. Creo con la curiosidad con la que arranqué la carrera de periodismo, que después yo no desarrollé, que digo, hostia, ¿qué habrá pasado con todo esto y qué nos trae al presente, ¿no? Y justamente la idea, casi todas las veces que hago teatro,
la idea es investigar, ¿no? La idea es, ostras, esto me está... Tengo una intuición como de, creo que este personaje tiene algo que se relaciona con el presente, que me va a contar algo. Si me meto ahí, voy a aprender algo, voy a sacar algo, voy a escarbar, ¿no? Creo que... Y esa curiosidad que desde el principio tuvimos Xavi y yo, con que el personaje de Fraga nos iba a contar algo sobre nuestra identidad y sobre nuestra identidad en tanto que gallegos dentro de un Estado, ¿no? Que creo que después finalmente eso sí tuvo sentido, fue una intuición, ¿no? De que nosotros lo veíamos como un personaje muy gallego porque fue 15, 16 años presidente, fue el Pujol gallego, y lo veíamos como alguien muy gallego y en realidad era todo lo contrario, ¿no? Cuando escarbas, justamente la planta y las raíces son cosas diferentes. Y entonces creo que eso fue como arrancamos. Y también creo con la conciencia de saber que esa fuerza está en nosotros también. Y eso finalmente está también en la pieza, ¿no? Que todo el espíritu más mandón, el espíritu peor, yo soy muy shakespeariana en eso. Todo lo tenemos dentro, lo malo, lo bueno, el amor, el odio, el terror, la agresividad, lo tenemos todos dentro, ¿no? Después puedes desarrollarlo más, menos, puedes ir a terapia para intentar no ser tan agresiva, pero algo hay dentro, ¿no? Y de hecho por eso en Iribarne todos los intérpretes acabamos haciendo Iribarne. Xavi decía, saca el Iribarne que tienes dentro, ¿no? Todos tenemos esa manera, todos queremos de vez en cuando, cállate la puta boca, no tienes ni puta idea, joder. No sé, todos tenemos eso y fue un poco de desarrollar eso y pensarnos también como personas generadoras y qué herramientas que tiene que ver con la pieza también. Al final de la obra, aquí ya estuvo un mes, o sea que creo que puedo hacer más spoiler que tú, que todavía acaba de estrenarse. Al final de la obra, yo misma, que soy la empresaria que paga a los actores, actrices, para que digan lo que yo les digo que digan, asumo el papel de Iribarne diciendo, decidme que soy la hostia, y ellos me dicen, eres la hostia, Esther, y callaros, y se callan, y entonces yo asumo ese rol, ¿no? Porque sí considero que es la misma energía, por la resiliencia con la que todos trabajamos, creo, desde aquí, ¿no? Pues sí, lo voy a conseguir, creo que lo puedo hacer, creo que puedo hacer esto, creo que voy a hacer una obra que te cagas. Es que si no lo crees, no vas a llegar. ¿Cómo vas a conseguir tanta pasta para hacer una cosa tan grande? ¿Cuántos meses de investigación? ¿Cuánto tal? Esa misma energía es la misma energía de Iribarne, de yo voy a gobernar este país, yo voy a gobernar este país, cuando se muera Franco, yo voy a ser el presidente. Es la misma, es prácticamente la misma, ¿no? Y entonces creo que trabajé con esa energía, desde la inconsciencia de pensar que podría hacerlo, que después descubrí que era una inconsciencia bastante grande, y después desde el convencimiento de que podría, porque si no, no sería capaz, ¿no? En algún momento bajaría y diría, hostias, no puedo, esto es demasiado, ¿no? Creo que los artistas siempre estamos un poco ahí en el límite de caer y decir, madre mía, sobre todo cuando abarcas cosas grandes, ¿no? Entonces creo que, y por supuesto, desde el juego, desde la irreverencia, desde la poca pasión que yo le tengo a cualquier símbolo, cargándome cualquiera me da igual, porque no los considero tan importantes, ¿no? Creo que es importante poder tirar incluso los símbolos en los que crees. Justo ya con Alba trabajamos un poco esto por la mañana, ¿no? Que joder, hay gente a la que aprecias mucho que también tienen cosas malas, y creo que la irreverencia, por lo menos para mí, nos salva, ¿no? Y también desde una perspectiva de decir, vamos a contarlo desde la contemporaneidad, desde cómo nos salga un poco del coño, y veremos lo que pasa. Y eso me gusta mucho a mí, porque me siento identificado con todos somos Fraga. Y, sí, porque de alguna manera todos somos Franco, de alguna manera, y es interesante cuestionarse el fascista que llevas dentro, ¿no? Eso desde hace mucho, desde que hicimos Alejandro y Ana, nos lo venimos planteando, porque hay algo que más que Pinochet o más que Fraga o más que José Antonio, a mí me inquieta más que se vote a Trump en masa, que se vote a Milei, que se vote a Meloni. Eso me inquieta, porque está en el juego democrático.
Entonces, ¿qué pasa en el ciudadano cuando el pueblo de repente saca por mayoría y se vota a opciones que van a dinamitar el propio sistema democrático que se está utilizando para salir como líder? Y eso, en el teatro hay algo curioso, en el ponerte en ese papel es interesante, porque de repente puedes llegar a darte cuenta de que un personaje no solamente es el personaje de carne y hueso, sino lo que significa. Y podemos llegar a todos los actores a hacer de Fraga, o todo lo contrario. Por ejemplo, Willy Toledo, por ejemplo, que hace varios... Bueno, todos hacen más o menos 10 personajes. Pero Guillermo hace el general Yagüe, que fue uno de los... que una amiga mía me decía el otro día, joder, si yo he vivido toda mi vida en la calle General Yagüe. Dice, y no sabía quién era ese señor. Ya veréis quién es, que lo conoceréis bastantes de los que estáis aquí. Pero Willy hace el general Yagüe, un hombre con un peso en la guerra de África y después en la guerra civil española y después en la posguerra, brutal, brutal. Un tío que no dudó en fusilar en Badajoz a 2.000 personas. Un tío práctico, un hombre... pero después hace también el general Miaja, el que comandó la defensa de Madrid, y de escenas más tarde hace de travesti china, con bigote. Entonces, que nosotros veamos eso en el espectador para mí es importante. Todos podemos ser cualquiera, ¿sabes? Es como en una máquina. Yo hice un espectáculo que era Argelino, le llamaba, en realidad era una variación sobre el Arlequino de Goldoni, ¿no? Y entonces, porque el Arlequino de Goldoni era un inmigrante ilegal, era un inmigrante ilegal igual que los argelinos hoy en España. Y entonces había una transposición. Pero era un díptico y la segunda parte era Ricardo III y él lo hacía el mismo actor. Y entonces es como las máquinas estas de ferias que hacen así y coge una cosa, pues te ha tocado ser inmigrante ilegal. Y hoy te toca ser Ricardo III. Pero esencialmente todos hemos sido bebé, ¿no? Incluso Hitler. Bueno, todo esto, quiero decirte que el hecho de tener ese puzzle de personalidades dentro de del mismo sufrimiento y del mismo dolor en una guerra, ya solamente eso te hace pensar, ponerte en el lugar de otro, ¿no? Y ver lo volubles que somos y lo que podemos llegar a ser. Y hablando del fascista que lleva uno dentro, y más ahora que para mí el fascismo es la sociedad de consumo, el nuevo fascismo, sería un poco largo de desarrollar, pero más o menos viene de la doctrina del shock, todo esto. Hay mis referentes, por ejemplo, teatrales. Yo tengo el Teatro du Soleil como referente del teatro documental. Vino a España hace 30 años ya, la historia de Norodom de Camboya, que es un precioso espectáculo que tiene mucho que ver. O, bueno, todos los del Teatro du Soleil, incluso en los títulos, porque el más famoso es 1789 y por eso yo le puse a este 1936. Pero mi mayor referente en esta función ha sido Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl era la jefa de imagen del Tercer Reich y es la que hizo varias películas, primero Olimpia, cuando se celebraron las Olimpiadas, y la otra es como el elogio mayor que ha habido y el legado mayor del Tercer Reich a una película. Y es increíble porque es pura propaganda, pero es magnífica propaganda. Y ella utiliza el arte de una manera increíble. Yo he visto pocas cineastas tan buenas como esa mujer. Y al servicio del Tercer Reich. Y entonces eso me produce un choque en la cabeza tremendo. Como una idea que para mi gusto es perversa, que es el nazismo, puede generar algo tan bello. Y creo que no tengo muy bien la respuesta. Creo que es precisamente porque es un artista y eso lo utilizó en favor de la propaganda. El teatro no debe ser propaganda, debe apelar a la verdad. Pero los mecanismos de la propaganda son muy interesantes para apelar a la verdad. Entonces, no sé, lo dejo en el aire, ¿no? Quiero decirte que incluso la estética nazi, hay uno de los puntos fuertes de los movimientos juveniles nazis es la estética, ¿sabes? Hay algo bello en eso y algo que recogemos con José Antonio. ¿Estoy fundiendo este también o ya no soy? Digo, si retrato el cara al sol y el movimiento del nacimiento del fascismo en España,
ni quiero ni puedo burlarme de eso, porque tenía una base estética, ideológica muy potente, que hizo que un grupo bastante reducido, como fueran los falangistas antes de la guerra y durante la República, era un grupo muy reducido, pero estaba lleno de intelectuales. Ramiro Ledesma y Jiménez Caballero eran dos sujetos que después fueron, uno ministro de propaganda, Jiménez Caballero, y Ramiro Ledesma, un fascista, vamos, que instruyó a José Antonio, Onésimo Redondo, a Gil Robles, a mucha gente. Y eran intelectuales de un gran poder intelectual. El Carasol lo escribe Dionisio Ridruejo, un gran poeta, entre otros. Es decir, todo ese movimiento tuvo una razón de ser, ¿no? Como lo tuvo Mussolini en Italia, ¿no? Y es lo que quiero intentar comprender. ¿Qué gancho tiene eso para un montón de jóvenes de aquella época que se apuntaron a utilizar, porque él lo promovía, el uso de la violencia y de la pistola directamente, ¿no? Entonces, todo eso, si no te pones en su lugar, no lo entiendes. Si intentas solamente caricaturizarlo, no lo entiendes y no lo entiende nadie, porque dices, ¿por qué este PNL Franco fue un dictador? Pues a lo mejor lo peor de Franco no era que fuera un señor ridículo, sino la profunda frialdad que le hizo acarrear tantas penas de muerte y perpetuarse 37 años después de la guerra en el poder, que no lo hizo ningún dictador de Europa, por mucho que fuera Hitler o Mussolini, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que yo creo que esencialmente no es el dato histórico lo que nos interesa mucho, pero es en lo que es buscar la esencialidad de esas cosas, que es lo que nos atañe hoy y la que de repente nos hace hablar. El otro día, para pasaros ahora la bola, vino el padre de uno de los técnicos de luces que había vivido los bombardeos en Madrid de pequeño, con 12 o 14 años me dijo, no me acuerdo, y el de Valencia. Y estaba, bueno, estéticamente podía formar parte de la obra porque iba con su gorrita de cuero y tal, y me dijo que le había gustado mucho, que tal, que cual. Dice, pero cuando suenan, esto es otro spoiler, pero ya lo veréis, cuando suenan las sirenas en el teatro, dice, estuve a punto de hacer así y pirarme, me dijo. Además me lo dijo así. Y de casi hago así, me piro, ¿eh? Un señor con 90 años, ¿no? Y le digo, pero dice, sigue igual desde que tengo 12 años, la misma sensación aquí, dice, sigue exactamente igual, ¿no? Y eso se lo revivió el otro día aquí y hablamos después de eso, ¿sabes? Eso es interesante. No sé si nos enrollamos mucho. ¿Queréis comentar algo o queréis preguntar algo y decir algo? ¿No tenéis un micro para allá? Sí, sí. Sí, se oye, sí. Cuando estabas refiriendo lo de este hombre que estuvo a punto de pirarse, eso es la guerra. Yo creo que quien ha vivido una guerra, eso queda en el corazón, porque incluso quien ha vivido con alguien que ha experimentado una guerra tiene recuerdos que no vivió, naturalmente, pero que si, por ejemplo, fueron escuchados en una época tan importante como es la infancia para el ser humano, queda ahí. Pero bueno, yo que te quería preguntar una cosa, Andrés. Este esfuerzo, esta obra que es tan total y demás, van a ser más de 2 meses en Madrid y no sé cuál es la trayectoria que vais a hacer en provincias y demás, porque yo creo que decías antes que ha habido muchas obras sobre la guerra y demás. Bueno, yo no creo que haya habido tantas y una obra tan total, menos. ¿Qué recorrido tiene? ¿Qué vida le podéis dar? Pues mira, estamos aquí hasta el 26 de enero. Perdona, te lo pregunto porque es que a mí No, todo no, el me mundo me parece muy dice bien. que no hay entradas, que no hay entradas, que Está no hay ahí entradas. el productor que te puede decir exactamente el calendario. Hacemos una gira hasta abril, que yo recuerde así de buenas a primeras. Primero vamos a Bilbao, después a Sevilla, después a Las Palmas, después a Pamplona, después a Vitoria y Logroño, no recuerdo cuál es más, Santiago, La Coruña. Por diferentes tipos de problema. Uno, que bueno, es una gira costosa, pero bueno, están acostumbrados a manejar esos presupuestos en la mayoría de los teatros nacionales, o sea que eso no es excusa. Pero bueno, hay fechas también de actores y desde aquí, ya que estamos en el CDN, les digo que nos repongan para que la puedas volver a ver. Y sí, para mí sería
¿Sabes? Al final las coproducciones, esto no se hubiera podido hacer si no es una coproducción con el CDN. Pero las productoras, con el teatro público tan importante para la vida cultural de un país, ¿no? El teatro público, todo lo que tenga que ver con el arte público, ¿no? Con el apoyo de lo público. Pero después, como compañías, tenemos una fuerza limitada, ¿no? Y a mí mi sueño sería poder hacer una campaña universitaria y escolar con esto, ¿no? Y que pudiera estar mucho tiempo. Todo esto es difícil todavía. La cultura de este país todavía es pobre con respecto a países que son mucho más fascistas que nosotros. No quiero desvirtuar el término fascista de utilizarlo demasiado. Pero sí, hablo de Francia o de Inglaterra, no digamos Alemania, etcétera, etcétera. Y todavía no hay una comprensión profunda de lo que puede significar la cultura. Y eso es una de las cosas principales que cercenaron. Franco, mira, el tonto, que le dice mucho el imbécil, como le llama la niña del diario, Franco sabía que a los primeros que se tenía que cargar eran los maestros. Claro. Y el mundo de la cultura fue machacado y sustituido por una pseudo extraña cosa que, si queréis, a mí me gustaría poderos leer una cosa. José María Pemán fue uno... Bueno, no sé si te he contestado. Sí. José María Pemán fue uno de los poetas oficiales del franquismo, aparte de un tío muy activo durante la Guerra Civil, muy activo, y en la posguerra no te digo, ¿no? Y después pasó a ser, como muchos otros, como José María Arelza, un señor entrañable del consenso y la transición, ¿no? Arelza, no sé si os acordáis, que fundó el partido la Democracia Cristiana aquí en España, o se llamaba Partido Liberal, no me acuerdo cómo se llamaba muy bien, ¿tú te acuerdas? José María Arelza era un señor así elegante, simpático, a mí no me caía mal. ¿Yo que no lo conocí? Claro que lo conocí. ¿Cómo que la clave? Pero si yo lo vi... No soy más joven, perdona, tenía 16 años en la transición y ya iba a los mítines de Torrelodones en el PC, en Enrique Tierno Galván, me acuerdo. Había mítines todos los días de la LCR, de los trotskistas, del movimiento comunista, de Octubre se llamaba. Bueno, estábamos muy politizados en aquella época, pero fue uno de los cambios de imágenes que me refiero a la historia. Sabéis que la mayoría de las actas y documentos que intentan manejar los historiadores desaparecieron a partir de la muerte de Franco, ¿no? De los archivos. Están muy vacíos, sobre todo los del ejército y la policía. Hay unas lagunas brutales que impiden el trabajo de los historiadores. Pero una laguna es muy gracioso porque Beatriz San Juan, que hace el vestuario, y hay muchísima documentación de la Guerra Civil, eso es verdad, y gráfica enorme, no encontrábamos a José María Arelza en el 36. Claro, salía solo el señor amable del Partido Liberal Demócrata Cristiano. Y era un señor con un discurso bastante más extremo que cualquiera de los que puedes escuchar a Hitler. Y en Bilbao sí que lo conocían, porque fue alcalde de Motrico, ¿no? El conde de Motrico, perdón, pasó a ser, cuando se conquistó Bilbao, el alcalde, temporalmente, y hacía un discurso que se te ponía la carne de gallina, ¿no? Con todo esto por la tergiversación de quién cuenta la historia. Pero este es muy gracioso porque es un poeta, ¿no? Entonces, José María Pemán, que es uno de los que hace las máximas odas de Franco, nos cuenta qué está pasando en el mundo mientras Franco batalla contra todo eso. Viento del este, el maldecido viento largo y marcero, con un agrio quejido de balalaica y de desfiladero, los rusos, pero se acercan dos águilas, que son el águila de Germania y el águila de Roma. Bueno, aquí esto no lo leo porque habla el águila de Roma, habla el águila de Germania, que son tremendas, pero en un momento dado dice, entre paréntesis, hay un rumor de alas, porque esto se representaba también, como un trueno en la lejanía. Pero mirad, hermanos, ¿quién es aquel que viene sobre una nube y tiene los pies rojos y azules como llamas de fuego y el casco de arco iris y la cara de sol? Es la voz del ángel de España. Y habla Franco: soy la luz y la guarda de la verdad que llego, soy el ángel custodio del imperio español.
Y vuelve a hablar Pemán y dice, viene a luchar por Dios. Dios está al lado de ese caudillo pálido y moreno, cara de trigo en flor y alma de trueno. Y el enemigo sigue siendo el mismo viento del este, oriente pecador. No hay más carne o espíritu, no hay más Luzbel o Dios. Me salto algunas cosas, y de repente habla de Lenin. Dice, y a su frente el fantasma de los ojos dormidos. Lenin, el leño seco y el arenal sin sol. Lenin, el que ocultaba como un crimen sus lágrimas oyendo una sonata de Beethoven. Traidor, traidor a la tristeza y a la pena y al ansia. Traidor a la ternura, traidor al corazón. Lenin, yo te maldigo en nombre de los enamorados, de los novios, las madres, los niños, los poetas, los sauces y las flores por traidor. Yo te maldigo en nombre de todos los crepúsculos y de todas las rosas. Yo te maldigo en nombre de Venecia y sus góndolas, de Viena y sus violines, de Sevilla y su sol. Yo te maldigo en tu fracaso porque tú eres el antiespíritu y el espíritu es Dios. Tú estás seco entre las nieves allá en la Plaza Roja, pero en Granada sigue cantando el ruiseñor. Bueno, y esto es... bueno, y después llega Franco y dice, España, España, eternamente España. Bueno, ya no sigo. Pero es el poeta oficial del franquismo. Y esto era muy serio, ¿sabes? Y entonces dices, qué pobreza, ¿no? Qué pobreza. ¿Con qué se acabó? Había otro capítulo que no sale en la función, que era lo que pudo llegar a ser, ¿no? En la Academia en la Academia de la Lengua estaba, bueno, pues ya sabéis, en aquella época, desde Ortega Gasset hasta el propio Azaña, Alberti, Lorca, César Vallejo, Max Aub, etcétera, etcétera, todas las sin sombrero. Hubo un florecimiento en aquel momento de la cultura y la literatura que se acabó. Se acabó, y se acabó por algo muy rancio y yo creo que todo esto está pensado para que sea así, ¿sabes? O sea, esta especie de oda está pensado para evitar que la gente piense y que solamente siga teniendo miedo. Pero bueno, no digo más, son interpretaciones diferentes de la historia. No. ¿Queréis comentar algo más? En el 12. En el 12, o sea, que tú ya eras, o sea, que ha pasado un tiempo, ¿sabes? Es como, no eres coetánea tampoco, porque directamente las políticas, cuando Fraga ya murió, ya llevaba retirado un tiempecito supuestamente de la política. Bueno, estuvo hasta 3 meses antes de morir, fue senador. Bueno, retirado, ¿sabes? Porque los senadores... Bueno, ¿sabes? Bueno. Sí. Pero, ¿sabes? A mí lo que me llama la atención es que es necesario que pase el tiempo, que te distancies, que subes al mirador y poder ver el personaje de Fraga para poder hacer una obra, o sea, para poder hacer Iribarne tiene que pasar ese tiempo, o por qué no se hizo en ese momento o al poco ¿Por qué no se hizo o por qué no la hice yo? No, en general, no, ¿sabes? O sea, ¿Por qué no se hizo? No, sí. Me supera. Claro. Esa es la pregunta. Sí. De hecho, nosotros arrancamos esta obra, decidimos hacer esta obra en 2022. ¿Era esa la pregunta? Sí. ¿Sí, no? Sí, o sea, sí. Es que justo nosotros... Perdona, sí. es eso, que tiene que parece que tiene que pasar siempre un tiempo más o menos, más amplio, para poder hacer frente a esas situaciones o a esos personajes tan siniestros que han estado ahí en nuestra historia. En 2022 nosotros arrancamos la investigación para esta obra, decidimos hacer esta pieza de teatro. Pasaban 10 años se iban a cumplir, esto fue en 2021, perdón. Al año siguiente, cuando nosotros pensábamos estrenar la obra, que se estrenó en el 23 porque las cosas llevan tiempo, nosotros vimos que al año siguiente se iban a cumplir 10 años de la muerte de Fraga, 100 del nacimiento, porque nació en el 22, y que Fraga estaba desaparecido del panorama, nadie había... Y nosotros, pensando que el año siguiente, en el 2022, saldrían cosas, libros, tal, dijimos, qué bien, vamos a retrasar el estreno a 2023 y con todos esos libros fantásticos que van a salir, yo me documentaré. Pero no salieron.
que fue la siguiente pregunta. ¿Por qué nadie habla de este señor que, joder, es un tótem en Galicia y es un personaje histórico súper importante en España, pero muy difícil de reivindicar por nadie? Es fundador del PP. ¿Van a escribir un libro desde el PP del fundador? Difícil, con dificultad, porque tiene mucho pasado que no es reivindicable. Y es un personaje muy difícil de reivindicar, justamente. ¿Quién va a escribir esa pieza y cuál es la intención? Porque depende de en qué periodo histórico pues yo qué sé, Fraga llegó a estar reunido con Beiras, que es el nacionalista de izquierdas histórico principal por excelencia, haciendo cositas por Galicia, muy en el final de su historia. Es decir, que tiene un recorrido tan amplio que molesta a demasiada gente, entiendo yo, por lo cual es una figura que mejor silencio, mejor miedo, mejor tapar. Está completamente silenciado. En Galicia, por debajo de los 30 años, nadie sabe quién es Fraga. Iribarne ya ni le suena el apellido. Esto es increíble. Es increíble, pero por debajo de 30 años, tengo 45, por debajo de 30 años nadie sabe quién es. Ya se había muerto cuando ellos más o menos tienen uso de razón y es un personaje muy, muy silenciado. Esa fue mi sorpresa, que dije, ostras, no hay una película, no hay nada, no hay un documental, no hay nada. Esa fue mi sorpresa, justamente. ¿Por qué no lo hice yo? Bueno, yo ni siquiera hacía teatro hace 10 años, claro. Entonces, claro, eso... No, pero podía ser una pregunta, puede ser, oye, ¿tú esperaste a que pasara? Pero eso es lo curioso, que todavía no se hizo una pieza sobre él, ni un libro, ni una película, ni una serie. Invito a la gente a explorarlo, de verdad. Es verdad que la historia a veces necesita cierta perspectiva, pero Olga me estaba diciendo aquí a la oreja, que no lo dirá ella, que sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros sitios, es inmediata la respuesta. Depende. Mira, para mí Hay una cosa curiosa, perdona, que el día que Fraga murió, o Día que Fraga morreu, es una canción muy que me gusta mucho, fueron todo loas. O sea, eso se puede recuperar la hemeroteca de quién loó al muerto. Es que ese episodio es increíble. El día del muerto, nadie habla mal del muerto, pero depende qué muerto, ¿no? Pero no estoy hablando de Galicia. Estoy hablando de Madrid, justamente, donde todos los políticos de la época, que poco menos son los políticos de esta época, que es hace 10 años y no hace 80... Fraga, bueno, mañana ya hablaremos, pero hoy que está muerto, pues es un santo y hizo mucho por el país. Entonces... Pero a los muertos siempre se les loa, aunque hayan hecho cosas malas. Efectivamente. Por desgracia o por fortuna, ¿no? de todas maneras, eso, mira, para mí una de las mejores obras políticas que hay es El Gran Dictador. No, El Gran Dictador, y la hizo mientras Hitler le amenazaba de muerte al propio Chaplin. Y ninguna productora intervino, la pagó él de su bolsillo. Y es la bomba. Pero creo que aquí que opera, tú hablabas antes, ¿no? El miedo genera un tiempo y una distancia hasta enunciarlo, primero en privado posiblemente, y después en público, y después denunciarlo, y después contarlo. Hay ese tiempo. Justo estaba pensando en algo que está súper de actualidad ahora y que es el mismo mecanismo por el que opera el miedo, y que justamente cuando lo enuncias y cuando lo denuncias, que es la violencia machista. Cuando tú te cuentas a ti mismo que eso está pasando, cuando lo cuentas en privado y cuando lo cuentas en público y cuando lo denuncias o cuando te atreves a hacer una película sobre el caso, hay un proceso. Si se muere y no hay tanto miedo, o sea, si no hubiese tanto miedo, quizás cuando hubiese... O tiene que haber alguien con muy poco miedo que lo haga, ¿no? Entonces creo que operan estos mecanismos. Bueno, yo quería decir que en ese caso también tiene que ver con la colaboración social, ¿no? Quiero decir,
ha habido una colaboración social con el machismo. Yo hacía reportajes en los 90 en revistas femeninas sobre casos de violencia machista y todos se iban repitiendo unos detrás de otros, que era la familia de la víctima, era la primera que la castigaba, ¿no? Quiero decir que hay un entorno... Es que es el mismo mecanismo que ella decía antes, de los propios vecinos votaron que no se abra. Pero este país, digo, Fraga nos ha dejado un legado que se llama Feijóo, que bueno, o sea, es su heredero, vamos a decir, en la tierra, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con una cultura de las élites, ¿no? Y ojalá, por ejemplo, Televisión Española hiciera esta obra en directo, pero en el año 2000 Aznar, cuando gobernó, hizo una serie que se llama Memoria de España, que por lo visto hay gente que todavía recuerda a Atapuerca, porque empezaba en Atapuerca y llegaba hasta el presente. Cuando llegó el capítulo de la Guerra Civil, precisamente asesorada por un historiador bastante conservador, García de Cortázar, lo que dijo es que hubo idéntica represión. Me acuerdo, nosotros hicimos una protesta al Consejo de Radio Televisión Española porque era vergonzoso ese lenguaje. Bueno, Aznar la emitió los miércoles detrás del telediario más visto del país a las 10 de la noche. Llegó Zapatero, hizo una serie que se llamaba La Memoria Recobrada. 6 capítulos donde escritores, pues Manolo Rivas lo hizo en Galicia, Juan Madrid en Málaga, iban contando la represión en sus provincias. Esa serie se emitió los domingos en la segunda cadena a las 11:30 de la noche. Entonces, porque dentro de esto hay una disputa cultural donde, por un lado, la izquierda yo creo que tiene cierta culpa, ¿no? Porque, iba a decir lo de Fraga, tiene que ver también con que la transición ha envejecido muy mal. El funeral de Suárez, yo recuerdo verlo en Televisión Española y quien estaba realizando la retransmisión en directo tenía que cerrar el plano porque no había machas en las calles. O sea, más bien había muy poca gente. Pegaba una valla y casi porque no les dejaban cruzar, que estaban esperando, me acuerdo en Cibeles, a dejarles pasar al otro lado, ¿no? También creo que esos personajes de alguna manera tienen que ver con que no solo con que no sean reivindicables, sino, bueno, hemos visto convivir con ellos a mucha gente de izquierdas, pero vamos, hemos visto tertulias en emisoras de radio donde estaban el mayor destructor de documentos de la transición, que se llama Martín Villa, que estuvo 3 años quemando en una pira todo lo que pillaba y muchas de las cosas que quemó, algunos eran archivos de altos dirigentes del franquismo y algunos dirigentes del franquismo pidieron que la quema de su documentación se hiciera ante notario. Y eso lo contó Sánchez Velda, que era el director del Archivo Histórico Nacional entonces, que era un hombre franquista pero muy decente en la defensa de los archivos, ¿no? Entonces yo creo que todo ese silencio tiene que ver también con que políticamente no se crea un contexto donde si tú sacas la mano no pienses que te van a dar con el palo, ¿no? Entonces aquí todavía hay muchísimo poder de quienes dieron ese golpe. Voy a contar un caso. Pues, por ejemplo, Naturgy es una gran empresa española que nace del asesinato de un diputado coruñés que se llamaba José Miñones, que era el dueño de Eléctricas Coruñesas, que era la mayor empresa de energía eléctrica de Galicia. Lo asesinan en el Campo de la Rata, en Coruña, en septiembre del 36. Antes su familia pagó 1 millón de pesetas de la época para intentar salvarle la vida. Su empresa se la queda un señor que se llama Barrié de la Maza, que la convierte en Fenosa y que hoy es Naturgy. Bueno, o sea, no son unos chavalillos con un salto de agua, quiero decir, es gente que todavía en este país tiene mucho poder, mucho deseo de seguir ocultando y mucho deseo de seguir conviviendo con el silencio, ¿no? Entonces, quiero decir, el silencio tiene sus beneficiarios y toda esa cultura de la impunidad de los machistas, de los franquistas o de los filonazis, que en este país los hubo a patadas. Antes Andrés ha nombrado a 2 de ellos, que luego uno de ellos tuvo muy buena imagen, a Jiménez Caballero y a Dionisio de Ridruejo. Dionisio de Ridruejo, que luego se peleó con Franco, era el jefe de Falange en Valladolid el 18 de julio de 1936.
A 7 kilómetros en el Monte Torozos, cerca del aeropuerto de Villanubla, hay más de 2.500 cuerpos de civiles asesinados mientras él era el jefe de Falange. Y luego Jiménez Caballero y él participan en un libro maravilloso, que yo a quien quiera se lo puedo mandar escaneado, porque solo se hicieron 300 ejemplares, que se llama Canto a la Alemania Eterna, y se imprimieron 300 ejemplares para que Ramón Serrano Suñer se los llevara a Hitler por su cumpleaños, exclusivamente para eso. Y ahí hay muchos, está Manuel Machado, quiero decir, hay mucha gente muy potente de la cultura. Ahora mismo Alfonso Guerra acaba de inaugurar una exposición en Sevilla diciendo que Manuel y Antonio eran totalmente compatibles, ¿no? Bueno, pues que ponga el póster de la Oda a la Legión Cóndor que publica Manuel Machado en ese libro, que lo ponga al lado contando la muerte de su madre y de su hermano, ¿no? Entonces, toda esa mitología, porque en el fondo ha sido una mitología, es lo que... Y yo siempre tenía mucha esperanza en la cultura. Digo, mira, nosotros igual estamos en un movimiento social picando, y de repente alguien puede llegar y hacer una lectura y una representación de eso que de pronto le pegue un sopapo en la cara a este país, ¿no? Y haga mucho más trabajo que gente que ha estado años ahí intentando, ¿no? Sí, allí había vecinos que no querían que se exhumara y había un alcalde y un vicealcalde y las fuerzas vivas todavía, pero también, ¿qué herramientas faltaban? Las herramientas que han faltado durante décadas en este país, en democracia, para reparar a las víctimas y para garantizar verdad, justicia y reparación. Yo me recuerdo a mí, hace unos años, después de haber cubierto guerras y también lugares en conflicto en los que después, incluso en países de África, de Oriente Medio y Latinoamérica, no de Europa, yo vi procesos de verdad o de justicia o de reparación o incluso los tres. El abuelo de mi hija es un desaparecido de la dictadura argentina y ha tenido los tres. Y me pregunté, ¿y por qué aquí no? Mi abuelo y mi abuela, ¿por qué no tuvieron esa reparación? Mi propia madre, que es la que gustosamente te ha preguntado por la gira. Para ver si, y de fondo es eso, ¿no? Y Emilio y la RMH saben mucho de eso, todo el equipo, porque lo ven continuamente. Cómo a día de hoy sigue siendo difícil incluso exhumar en algunos lugares, ¿no? O sea, cómo entre medias se nos murió uno de los hijos de las personas desaparecidas porque fueron 3 años intentándolo. Esto es este país. ¿Por qué no hablamos de un montón de cosas? Los periodistas, bueno, podemos hablar luego de todas las obras de teatro que podemos hacer. Afortunadamente en teatro hay mucha gente que estáis abordando esto, ¿no? Y tú lo llevas haciendo además muchísimos años y todo el equipo. En cine también, pero es más difícil. Pero es verdad que la cultura, esta cultura del miedo y de eso no se habla y todo lo demás, guarda ahí un inconsciente que es digno de analizar, ¿no? Esto que decía Emilio, ¿por qué siempre se ponen las cosas un domingo a las 11 de la noche, este tipo de cosas? Y hay alguien que, de nuevo, alguien que en una redacción te va a decir, es que eso a la gente le interesa, no le interesa o le aburre. Es mentira. Quien tenga la cuadratura del círculo de la audiencia, que venga y que me lo diga, que entonces lo va a petar todos los días, y no es así. Yo pongo el ejemplo de Estados Unidos, que cuando quieren saben hacer las cosas muy bien. Yo qué sé, colegas del IBC se tiran 2 meses investigando las consecuencias de la privatización de las cárceles en Estados Unidos. Y hacen un documental de 60 minutos que lo ponen en prime time. Pero además de eso extraen un resumen de 5 minutos que deciden que ese día sí o sí va a abrir el informativo. 15 días antes tienen todas las caras famosas de la cadena, desde Oprah hasta el otro, tal, diciéndote con promociones, este día a tal hora te vamos a contar esto. Y te aseguro que cuando hay voluntad, la cosa puede funcionar mejor. Y el tema sirve porque si hay voluntad, se ve, claro que sirve. En Estados Unidos hay sociólogos que apuntan al protestantismo. Bueno, hay muchas razones y muy diferentes, ¿no? Pero es verdad que, bueno, en los últimos años, por ejemplo, yo he cubierto la guerra de Afganistán y la de Irak, donde hubo crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero tras ello, o sea, esta cosa de cómo nos redimimos, lo contamos. Aquí hay una cultura de no contar nada y los periodistas tenemos casos. Yo cada vez que me junto con colegas de profesión de diferentes medios, dicen, joder, ¿cómo nadie ha hecho esto? El caso de corrupción de no sé qué, el 11M, el asesinato de los integrantes del CNI en Irak. Hay un montón de cosas que han ocurrido recientemente y que tendrían historias y que no se abordan todas de la misma manera y con la misma celeridad que se hace en Estados Unidos.
bueno, que muchas veces lo hacen con un enfoque que nos puede parecer terrible, pero lo abordan. O sea, Dick Cheney fue el creador de las armas de las mentiras, de las armas de destrucción masiva y uno de los grandes impulsores de la invasión ilegal de Irak, y se ha contado en 2 películas, se contó 3 años después, ya se estaba contando, ¿no? Y me parece bueno, muy, muy significativo esto. Y luego hablábamos de la historia que se conoce o que no se conoce, pero ¿qué estudian? Yo tengo una hija adolescente que estudia en los institutos, porque a día de hoy todavía depende mucho del profe, de la profe de historia, porque si no se pasan muchas cosas por delante. Entonces, cuando no tenemos conocimiento de nuestra propia historia, una anécdota solo, que me he acordado ahora de lo de la placa, que me parece también muy... que da información. Hace unos años, bueno, sabéis, yo soy de León. En León está, bueno, pues el Parador de San Marcos, es uno de los mayores campos de concentración franquistas de España, que además duró muchísimo tiempo. Por ahí pasaron miles y miles y miles y miles, ¿no? Bien, hay mucha gente que no lo sabe. No hay nada. Entonces, bueno, Emilio contacta con Antonio Gamoneda, Premio Nacional de Poesía, le planteamos el tema. Él era un niño y veía desde la propia ventana de su casa, lo ha contado en 2 tomos de memorias, que son maravillosos, maravillosos. Un armario lleno de sombras, y no me acuerdo cómo se llama el segundo, pero o sea, es un poeta escribiendo narrativa, es hermosísimo y luego súper interesante, os lo recomiendo mucho. Bueno, la cuestión es que escribe un manifiesto titulado Una puerta abierta a la memoria. Un manifiesto pidiendo un memorial o algo que recuerde que eso fue un campo de concentración terrible, ¿no? Ahí mataron al abuelo de Zapatero el 2º o 3er día, por ejemplo. Por ahí pasó mi bisabuelo, por ahí pasaron muchísimas mujeres, bueno, en fin. Y bien, lo firma un montón de gente de la cultura, muchísima gente de la cultura, catedráticos de las facultades de historia de todo el país y catedráticas y profesores de universitarios. La verdad es que fue algo importante, ¿no? Bien, ya nos ponemos de acuerdo, hablamos con quien había que hablar. Bueno, un memorial no lo veían, una placa. Negociamos el contenido de la placa, porque es verdad que todavía también se tiende a narrar la cosa como que aquí murió gente, ¿no? Bueno, vamos a ver si concretamos, etcétera. Bien, y se organiza un acto de recuerdo y se invita a un preso que había pasado por ahí, que todavía estaba vivo, 103 años, catalán, maravilloso, ¿cómo se llamaba? José, no me acuerdo el apellido, bueno, salió todo en la prensa. Y vino ilusionado porque por primera vez iba a ocurrir algo, y iban a hablar otra gente, y cuando llegamos allí nos enteramos que el acto se va a hacer a puerta cerrada. Y la excusa oficial que nos dicen así es que, bueno, todavía había restos de pandemia. El día anterior había estado Nadia Calviño, ministra, en la Universidad de León, bajo techo, porque esto iba a ser a cielo abierto, con cientos de alumnos. Y había muchas familias de víctimas o de presos o presas que querían estar ahí. Y una explicación que nos dio alguien, una autoridad de la institución, es que tenían miedo que el acto desbordara. Y a mí me parece que eso explica muy bien nuestro país a día de hoy. No vaya a ser que un acto de memoria desborde. Y es que mientras no desborde, vamos a tener estos ramalazos rancios con poca cultura de derechos humanos y con poca cultura democrática, ¿no? Y finalmente, bueno, ya el acto a puerta cerrada, ya vamos a la sala donde iba a estar la placa. La placa, la verdad, yo esperaba que fuera más grande, es muy chiquitita, pero es que además está en una habitación cerrada con llave. Entonces, el manifiesto titulado Una puerta abierta a la memoria, después de haber movido todo lo que movimos, tanta gente movilizada, si van a León, pueden ir a recepción y pedir la llave, que es lo que hace mucha gente, y dependiendo de, pues, si les da el punto, pues se la abren o no. Pero esto es lo que sigue ocurriendo a día de hoy, ¿no? Y creo que es muy gráfico y dice muchas cosas. Bueno, yo no sé qué hora es ya. Sí. Sí, es verdad. Eso no es una ficción, ni es algo de yo haber
Sí. Igual que en Chile. No, no, aquí no hay nada de eso. No hay nada. Y además están todos los nombres y hay 30.000. Sí, sí. Aquí... Y Correja, ¿y qué pasó? No fue nadie. ¿A dónde, perdona? Y Correja, la fosa, en Sevilla. Claro. Y molesta. Es que molesta. Olga, es que molesta. Que hablamos de una, Les molesta a ellos. de una herida. Sí, sí, di lo que quieras. Yo una de las cosas que hice con el equipo de la obra fue darles un paseo por el Madrid sin memoria. Y cualquiera lo puede ver al salir de aquí. Uno sube de Sol a Callao y donde estaba el Hotel Florida hay una placa de Hotel Florida, dice lugar de encuentro de escritores y corresponsales extranjeros. No dice nada más. No sabemos por qué por allí estaban Robert Capa o Ernest Hemingway o John Dos Passos. Esa placa está puesta en 2019, no está puesta... Dice José Antonio Palacios, el arquitecto, 1926-1962, que cuando tiene el edificio, lugar de encuentro de escritores y corresponsales extranjeros. Ni fecha, ni... Si caminas 15 metros a la derecha, te encuentras una placa de una víctima de ETA, donde te dice quién lo asesinó, cuándo lo asesinó, y te pide para esa persona verdad, justicia y memoria, ¿no? Y para mí esa esquina explica perfectamente cómo este país gestiona dos pasados traumáticos, violentos, y cómo uno tiene intereses políticos en contarlo todo y otro, pues es como si los corresponsales extranjeros que vienen aquí, porque desde la azotea del Hotel Florida se veía la casa de campo, pues un día estaba paseando Hemingway por la Gran Vía y se encontraba en una esquina con Robert Capa, lugar de encuentro. ¿No? Era un hotel como los hoteles de los que ha hablado Olga hace un rato, ¿no? Y eso está totalmente borrado. Entonces, en esa narración, muchas de las obras que se han escrito, se han filmado sobre ese golpe, lo trataban de lugar de encuentro y no de lo que fue. Quiero decir que fue una operación bien diseñada, que no fue un accidente contra un caos, sino que tenía un proyecto político, ¿no? Y era un proyecto político, además, muy filonazi, porque Andrés ha hablado antes de la película Raza, pero es que la televisión pública española nunca ha emitido la auténtica película Raza, porque hay dos razas, y una después del 45 a la que Franco le corta 6 minutos, porque es la explícitamente fascista, y entonces la convierte en otra cosa. Quiero decir, esa amputación que hizo es la que se ha visto cuando se ha emitido Raza. Pero apareció en los 90 en Berlín una copia completa porque el franquismo era muy obediente y mandó una copia original y completa allí, y esa nunca se ha emitido aquí. Sigue siendo una falsedad, ¿no? Que es en el fondo el relato de esto, que es, pues ahora me conviene filonazi, ahora no me conviene, y el relato que voy a hacer de la historia va a depender de lo que a mí me conviene. No de lo que fue, ¿no? Que es lo que debería ser. Yo quería... Bueno, Y perdón. aparte, en Alemania, en Estados Unidos, ganaron los aliados. Aquí no. Y eso es muy importante. Los 37 años de dictadura, que según Franco eran 40, puesto que desde que dio el golpe de Estado empieza la cuenta, fueron de una represión brutal. Y por mucho que no se lo crea Lourdes, yo recuerdo todavía la ley de vagos y maleantes, y como a los amigos que cuando íbamos a los pueblos ibéricos, o sea, cuando los fascistas salían a matar a gente, no salían a matar, salían a pegar. Yo estaba en una de esas escaramuzas por llevar el pelo largo, ¿sabes? Y te pegaban combates de béisbol, quiero decirte, y eso estaba amparado por la policía y por el Estado. Quiero decir, la represión franquista, muchos de aquí lo sabéis, porque os veo con géneros de década, era muy dura, muy dura. Y el hablar de... tenías peligro de cárcel, de padres de amigos represaliados, tengo un montón torturados en la DGS. En España conocemos más... Solo un segundito que quería, antes de... Sí, perdona, ¿quién? Yo. Perdón, ¿puedo decir solo una cosa a ella antes?
que también tiene, o sea, que está bastante presente en Iribarne y que creo que lo que comentas y muchas de las cosas que se comentan aquí tienen que ver sobre todo con el 75, ¿no? Con un momento en el que 75, 76, 77 los que se quedan en el poder son esos mismos, son fascistas, son de Falange, todos, mayoritariamente, incluido Iribarne, pero no solo, Adolfo Suárez, etc. Es decir, con ellos en el poder no se va a hacer un momento reparación, no se hace una amnistía en el que se borra todo y se borra todos estos episodios que él está contando que vivió en primera persona y que creo que fue ahora, yo siempre bailo un poco los números, 76 creo que fue la amnistía. 77, no sé, pues todo el 77 para atrás lo perdonamos todo, lo hacemos todo, da igual si lo que sea, todo el mundo para afuera menos los gays y entonces claro, cuando ellos se quedan en el poder y esos partidos y si haces el camino de Iribarne, en ese momento era Alianza Popular creo, que después fue Reforma Democrática, que después fue Coalición Democrática y que después fue PP, algunos son los mismos, él es el mismo seguro. Entonces, quiero decir que es muy difícil que estando esas personas en el poder sean ellos los que acepten una... en la frase lo dice así, pues no nos vamos a cargar a los viejos porque los viejos somos nosotros. O sea, tendrías que hacer algo para cargarte a ti mismo. Es muy difícil cuando son ellos los que se quedan ahí, ¿no? Es que esa es la... Siendo senador en 2012 y un cafre, porque era lo que era, y hacía 30 años, que en 1982 y con 200 no sé cuántos diputados había ganado las elecciones el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, yo Era que estaba por ahí yo quería decir que, bueno, yo personalmente tengo la suerte de participar en el espectáculo de Andrés en 1936. Era Fede Queipo de Llano. Sí. Y de haber participado en Shock. Entonces, quería hacer una pequeña reflexión que no a veces, al margen de los sistemas que tenemos pues para exponer los espectáculos de la cultura, etcétera, no todos son Andréses Limas y depende mucho del compromiso que tú tengas para contar algo y del implicado que estés en ese proceso. Esa gente que vemos, bueno, parte de la gente, Esther, soy amigo de ella, que está en la mesa, Olga, Emilio, Andrés, para levantar estos espectáculos se pasa años y se intenta llegar a una verdad, no absoluta, y yo como actor soy testigo de ello, sino a proponerle al espectador un viaje para poder contar algo nuevo desde esa perspectiva de espectáculo. Y voy a contar una anécdota. Yo como actor hice 2 personajes pequeños en 2 producciones de audiovisual que tenían que ver bastante con el proceso político. Una de ellas fue el 23F, que no cuenta nada, son con mucho dinero por delante, pero son un montón de anécdotas que nosotros ya habíamos visto en televisión con el personaje de Tejero, con Adolfo Suárez, pero que no cuenta nada de nada. Y después yo ahí hacía el general Caruana. Tenían hasta asesores militares de la época, que el mío estaba empeñado en decir que Caruana era muy alto, hasta que ya un día cuando íbamos a grabar dije, pues yo mido lo que mido y lo siento mucho, y Queipo de Llano también medía mucho. Bueno, claro, y el caso es que años después Pepe Sancho me llamó para una producción pequeña que era una miniserie de 2 capítulos que era Monseñor Tarancón, producida por él. Y cuenta mucho más, porque él conocía el personaje de Tarancón, quería contar un poco su incidencia en la transición política y contaba mucho más esos 2 capítulos. Yo ahí casualmente hago de Carrillo, pues contaba mucho más de lo que contaba toda la película del 23F. Entonces, muchas veces depende también de lo que busquemos, del empeño que pongamos y del convencimiento
y no de contentar tanto a los espectadores con un tema que sabemos que puede atraer gente, sino en arriesgar y decir, joder. Y de ahí viene un poco el comentario de, coño, 1900, una obra sobre la guerra civil, otra más. Y dices tú, joder, pues yo tengo 65 y no vi ninguna. Y nada, muchas gracias, Andrés, y gracias a vosotros. Gracias a ti. Hay una película, una vídeo, no sé cómo se le llama, telemovie o algo así, en Antena 3, que se puso hace unos años, que le dio por hacer personajes históricos. Y hizo una sobre, perdón, se me ha ido, la mano derecha de Franco, el fascista, el nazi, el filonazi. Yo creo que es Antena 3, Serrano Suñer, con la duquesa de Alba, que es maravillosa, porque es un galán, es un modelo además, no sé si era Kortajarena u otro, un modelo, un actor cubano alucinante, y la duquesa de Alba también, una señora maravillosa. Y dices, esto es lo que te tienen que contar de Serrano Suñer. Bueno, eso es propaganda para mí. Propaganda además un poco curiosa, ¿no? A mí, lo que decía Andrés antes de la importancia de entender para poder explicar, eso es un ejercicio que tenemos que hacer en el periodismo. O sea, si el periodismo, que no siempre se hace, lamentablemente. Yo he visto como hay veces que, por ejemplo, se pregunta a alguien, el racismo está, y además es otro de los temazos de nuestro tiempo que lo atraviesa todo, ¿no? Y también la mente un poco con rasgos colonialistas o supremacistas de pues el típico reportero blanco que va a un lugar y empieza a entrevistar a alguien y ya casi en cómo formula las preguntas ya le está dando las respuestas que él considera que la persona le va a dar o le tiene que dar, y además percibiéndolo o mirándolo con mucho prejuicio y estereotipos, ¿no? En realidad no queriendo escuchar, en realidad no queriendo ahondar y profundizar para poder entender. Y realmente, si no podemos entender los personajes que los actores y actrices vayáis a interpretar, los que vayáis a escribir, de los que vayamos a informar, no vamos a poder estar dando las claves de lo que es ese personaje. A mí eso me obsesiona. Entender no es justificar, pero sin entender no se puede llegar a un determinado lugar. Y yo creo que eso es muy importante. Y no sé si vamos a ir terminando, pero por si acaso no puedo hablar más. Voy a conectar, porque hablé del tema de cómo me obsesiona el tema de la paz y del belicismo en estos momentos, ¿no? Y de qué se puede hacer ante el aplastamiento. Una campaña de terror, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un montón de cosas. La resistencia pacífica a lo largo de la historia ha tenido muchas vías, y la resistencia de todo tipo. Y tenemos dos cosas importantísimas que no nos han quitado, que son la palabra y la acción. Y la acción es la movilización, esa de la que hablaba antes Emilio y se preguntaba que por qué no la hay, ¿no? Pero solo la palabra, que a mí me obsesiona como comunicadora que soy, decía Saramago que somos las palabras que usamos. Y decía Hannah Arendt que la realidad puede moldearse a través del uso de las palabras. Y dice Manuel Rivas, citando esos dibujos que tiene de la Inquisición, en el que aparece un tipo torturado y pone debajo, por mover la lengua de otro modo. Y hay en muchos lugares donde todavía hoy el precio por mover la lengua de otro modo es altísimo. Yo tengo amigas encarceladas en Egipto por mover la lengua de otro modo, y en otros lugares los matan directamente, ¿no? Pero también aquí nos están tirando mensajes de que pueden pasar cosas si movemos la lengua de otro modo. Pero es que es precisamente en estos momentos cuando más tenemos que mover la lengua de otro modo. A través del teatro, a través de la cultura, a través del arte, en nuestro día a día, en nuestra conversación con la frutera, con el vecino en el ascensor, tenemos que mover la lengua del otro modo. Dijo Primo Levi, víctima del Holocausto, como bien sabéis, que cuando parezca que ya no nos queda nada, que todo se derrumba, siempre nos quedará la capacidad de negar nuestro consentimiento. Y bueno, estamos en un momento de transición hacia otro mundo en el que hay fuerzas que quieren cambiar lo que hay, que siempre ha sido débil y de doble rasero, pero que es el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Millones de muertos encima de la mesa para escribir la Carta Universal de los Derechos Humanos y para decir, aquí necesitamos organismos que regulen las relaciones internacionales y que trabajen por la paz, como Naciones Unidas, posteriormente los tribunales de La Haya.
Bueno, esto corre en estos momentos riesgo de derrumbe y de esto se habla obsesionadamente en los circuitos por los que yo voy a hacer reportajes en Nueva York, en Naciones Unidas, en Ginebra, en La Haya. Ante esto, en este momento, claro que se le puede dar la vuelta, porque al mismo tiempo pasan cosas inéditas, cosas importantes, cosas que no han ocurrido otras veces, votaciones masivas en las que la mayor parte del planeta está votando en favor del derecho internacional. Es la mayoría del planeta. La fuerza la tienen cuatro que están dispuestos y lanzando el mensaje continuado de que están dispuestos a usarla y aplastarnos. Pero hay muchas vías. Tuve la oportunidad de conocer antes del verano a Angela Davis, 83, 84 años, maravillosa, transgresora, fuerte, inspiradora, y está obsesionada con esto. Y dice que estamos en tiempos en los que más que nunca tenemos que asumir que transmitir esperanza es una disciplina. Nos lo tenemos que tomar como una disciplina, porque de hecho los fenómenos, tú hablabas antes de por qué la gente vota a Trump o vota a Milei. Bueno, ahí hay un elemento, hay muchas causas, pero uno de ellos es el nihilismo. No hay nada que hacer. De perdidos al río. Da igual, ¿no? Todo se derrumba. No, siempre hay cosas que hacer. Y sin esa ventana de esperanza, que la podemos además practicar día a día a través de las palabras, sin ella sí que estaríamos perdidos. Con ella podemos hacer muchas cosas. Una manera estupenda de acabar. Me han dicho en el CDN un pajarito, que creo que es el director, que quien no tenga entrada jueves y viernes se va a abrir, se van a liberar, porque sé que están agotadas desde hace tiempo y hay gente que le gustaría. Este jueves y viernes no sé si se liberan desde hoy o ya el jueves y el viernes. ¿De acuerdo? Porque tienen la obligación por determinados... Sí, y periódicamente lo harán. ¿De acuerdo? Porque en realidad es para un fin noble. Están en contacto con, creo que se llama Cerca, una asociación de discapacidad. Y entonces les tienen reservadas unas entradas que cuando no se utilizan o no se venden, se van liberando. Y es la oportunidad para el público para comprarlas. Lo digo porque en la página, si estáis atentos, y si hay alguien que no tiene, puede conseguir. Muchas gracias.